todos se encuentren súper bien en sus hogares junto a sus familias, cuidándose por supuesto, realizando sus tareas y también, como no, pasándolo bien, haciendo cosas entretenidas en sus casas, con su gente. Así que, bueno, espero que nos encontremos hoy con todo el ánimo para poder realizar la clase número 29. Esta semana es nuestra semana número 21, clase 29, ¿ya? Así que vamos con todo el ánimo, que les voy a ir explicando paso a paso lo que tienen que hacer. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es calcular porcentajes rebajados y aumentados de manera simbólica. Para eso vamos a ver distintas formas para calcular el porcentaje. La primera es calcular los porcentajes más directos y con ellos, los que nos sirvan, los sumamos o podemos llegar al que nos piden de forma directa. ¿Cómo hacerlo entonces? Aquí vamos a utilizar una tabla, por eso yo les puse ahí tabla. ¿Qué tabla? Primero, nos están pidiendo rebajar un 30% a 1200. Entonces, ¿quién es nuestro 100%? Nuestro 100% es 1200, ¿ya? Ahora podemos calcular de forma inmediata, de forma mental, puede ser también en el caso de algunos que lo puedan hacer, calcular el 50%, porque sabemos que el 50% es la mitad de 100, ¿ya? ¿Y cuál es la mitad de 1200? La mitad de 1200 yo lo podría calcular de forma mental de la siguiente manera. Tapo los ceros y digo 12. ¿Cuál es la mitad de 12? 6. Y le agrego los dos ceros. La mitad de 1200 es 600. Entonces ahí ya tengo el 50%. Ahora también puedo calcular de forma automática el 25%, porque el 25% es la mitad de la mitad. Es decir, la mitad del 50%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mitad de 600? Puedo hacer lo mismo, tapo los ceros. ¿Cuál es la mitad de 6? Es 3. Y agrego los ceros. 300. ¿Ya? Y así puedo seguir. El 10%. Puedo calcular de forma automática el 10%. Porque, ¿qué le hice al 100 para que sea 10? Lo dividí en 10. Y eso, miren, al 100, si yo le tapo un 0, es 10. Por lo tanto, al 1200, si le tapo un 0, ese valor es mi 10%. Esas son técnicas que nos pueden servir para calcular de forma rápida los porcentajes. Entonces, el 10% es la décima parte. Y si no tiene ceros, por ejemplo, un valor, usted divide en 10 y va a obtener el 10%. La décima parte del 100%. Y también puedo calcular automáticamente ahora a partir del 10% el 5%, porque el 5 es la mitad de 10 y la mitad de 120, si yo puedo tapar el 0, la mitad de 12 es 6 y le agrego el 0, es 60. Y esto es la mitad de 10. Y ahora, teniendo esta tablita ya lista, yo puedo aquí empezar a jugar con estos valores. Me están pidiendo el 30%. ¿Y yo qué necesito? ¿Cuáles me sirven para poder calcular el 30%? Podría sumar 3 veces el 120 y obtendría el 30%. O también podría sumar el 25% más el 5, porque 25 más 5 es 30. Vamos a hacer ese, 25 más el 5%. Entonces, el 25% más el 5%, que sería lo mismo que decir 300 más 60. Y eso sería 360. Entonces, este valor es el 30% de 1200. Y si yo quiero rebajar a 1200 en un 30%, lo que yo tendría que hacer es al 1200 entonces, ahora restarle ya el valor del 30% que ya sé cuál es, ¿cierto?
Entonces ahora puedo restar 0, al 0 no le puedo quitar 6, entonces le quito al de al lado. 6 para llegar a 10 es 4, y 11 menos 3 es 8. Entonces el 1200 queda, si le rebajo el 30%, quedaría en 840. ¿Ya? Esa es entonces una forma de calcular los porcentajes, a través de esta tabla donde calculamos los porcentajes más directos y luego empezamos a jugar con ellos para calcular el porcentaje que nos están pidiendo. La otra forma que nos indican es dividir la cantidad por 100, la cantidad que nos están entregando, que es 1200, dividirla en 100, ¿ya? Y luego multiplicar el resultado por el porcentaje que nos solicitan, que nos están solicitando el 30. Entonces, si yo divido en 100 esto, fíjense que cuando tenemos nuestros dos números de la división con ceros, podemos eliminar los ceros. Elimino uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Y me queda 12 dividido en 1, lo cual es 12. Y nos están diciendo ahora que el resultado, es decir, 12, lo multiplicamos por el porcentaje que nos están pidiendo. Entonces ahora tendría que multiplicarlo por 30. Guardo ese 0. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Y ahora incorporo el 0. Y nos dio exactamente lo mismo. Y la otra forma es hacerlo viceversa, como dice aquí, que es al revés. Entonces, multiplicar el valor dado, que es 1200, multiplicarlo por el porcentaje que nos están solicitando, que en este caso sería 30, y luego todo eso dividirlo en 100. Entonces, si yo multiplico, ya sabemos que 12 por 30 es 360, entonces le tendría que solo agregar los dos ceros del 1200 y nos da 36.000 dividido en 100 y elimino ceros. Uno acá, uno acá, uno acá, uno acá y nos queda 360 partido en 1, que es lo mismo que decir 360. Y en todos los casos llegamos siempre al mismo resultado. Ustedes escogen la estrategia que más les acomode para poder calcular los porcentajes. Un ejemplo que está contextualizado, ya es decir, a través de un problema vamos a calcular un porcentaje. Dice, en una tienda están liquidando una polera que tiene un valor de 4.800 pesos. Ya yo voy a ir subrayando los datos importantes. En un 25%, liquidando, también es importante porque nos dicen que eso es rebajar, ¿ya? En un 25%. ¿Qué cantidad de dinero necesitamos para comprar esta polera en oferta o con el descuento? Es decir, este es el valor original, vamos a anotar los valores, el 100% en nuestro 4.800 y nos están pidiendo el 25%, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es pensar lo siguiente. Si me van a descontar el 25% del 100, ¿ya? Si me lo van a descontar, significa que yo voy a tener que pagar lo siguiente. Fíjense. Si yo, le voy a dar este queda en 9 y este en 10, ¿ya? Al 10 le quito 5, al 9 le quito 2 y 0. Por lo tanto, lo que yo estaré pagando será el 75%, ¿ya? Entonces yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Calculamos el 75% para llegar al tiro a lo que voy a tener que pagar. Entonces, voy a hacer la estrategia de la tabla, ¿ya? En este caso yo lo voy a hacer así, ustedes pueden hacerlo con cualquiera de las estrategias. Entonces, el 100% es 4.800, ¿ya? El 50%, que es la mitad, también lo puedo calcular de forma rápida. La mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4. ¿Vieron? El 25% es la mitad del 50, entonces voy a ver la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Y agrego los ceros.
¿ya? Y ahora yo con el 50 y el 25 puedo calcular el 75%. Tendría que sumar estos dos valores. El 2.400 más el 1.200 me va a dar el 75%. 0, 0, 6 y 3. Es decir, que vamos a necesitaremos 3.600 pesos para comprar esa polera con un descuento del 25%, porque aquí calculamos de forma directa lo que teníamos que pagar. Ustedes también podrían hacer el otro camino, calcular el 25 y luego restárselo a 4.800, pero eso era lo más rápido, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo. 1 kilo de pan aumentó en un 15%. Aumentó en un 15%. Y su valor era de 1.100 pesos el kilo. ¿Cuál será el precio de 1 kilo de pan ahora? ¿Ya? Entonces, al aumentar de precio el kilo de pan, significa que el 100% aumentó el 15%, ¿cierto? Eso nos están diciendo. Entonces, el 100% más el 15% será igual a nuestro 115% que vamos a tener que pagar ahora, ¿ya? Esto es lo que vamos a pagar. Se pagará ahora. ¿Ya? Entonces yo esta vez voy a utilizar el otro método que era de regla de 3 y voy a colocar entonces nuestro valor, que es 1.100, lo voy a multiplicar por el porcentaje que voy a tener que pagar y eso lo voy a dividir en nuestro 100%. ¿Por qué lo estoy multiplicando por ese? Porque ese es el porcentaje que finalmente me están solicitando, ¿ya? O como yo lo planteé, es el porcentaje que quiero buscar. Entonces, voy a multiplicar, voy a hacerlo en este orden para guardar los ceros. 1 por 5, 5, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Me salto un espacio. 1 por 5, 5, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Sumo. 5, 6, 2 y 1. Agrego los dos ceros que habían. 1, 2. Entonces, nuestro resultado en el numerador sería 126.500. Y esto lo voy a dividir entonces en 100. Y dijimos que si hay ceros arriba y abajo se pueden eliminar 1 a 1. Entonces el valor que queda es 1.265 partido en 1, lo cual es igual a 1.265. Entonces, respuesta completa porque es un problema. El precio del kilo de pan ahora será de 1.265 pesos al aumentar su valor en un 15%. Ustedes también podrían haber calculado el 15% solamente y luego eso habérselo restado al valor original, cosa de calcular ahora, de habérselo sumado al valor original y así haber encontrado el valor actual del kilo de pan. Pero ahí es cosa de ir analizando el problema y ver qué es lo que conviene hacer. Espero que les haya servido el video. Recuerden realizar sus preguntas en plataforma para poder aclarar las dudas. Vamos que ustedes pueden. Cuídense mucho.